Bueno, chicas, pues bienvenidas el día de hoy. Bienvenidas el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de cervicitis. Recuerden, por favor, todas sus preguntas, todas las dudas que tengan, todo lo que me quieran comentar. Después de que termine el tema, para no interrumpirlo, voy a contestar todas sus dudas. Les recuerdo, síganme, si pueden activar el superfan, me ayudarían mucho. Y la ventaja o el beneficio de estar en el superfan conmigo es que prácticamente voy a estar contestándole siempre cualquier pregunta que me manden por medio de la plataforma. Vamos a estar en contacto, es decir, vas a tener a tu ginecólogo ahí en tu celular. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que es cervicitis, ¿ok? Entonces, bienvenidas a mi canal nuevamente. Y hay que aprender a hacer primero una diferencia en los términos, ¿sí? Esto es básicamente para fines de definición. Vamos a tener dos términos muy importantes que nosotros los médicos o las personas también muchas veces lo ocupan, como es la cervicitis o la cervicovaginitis. Entonces vamos a entender como cervicitis a lo que es propiamente la inflamación del cervix, ¿ok? Que es la parte donde tomamos el Papá Nicolau. Y la cervicovaginitis vamos a entenderlo como la inflamación de lo que es el cervix, más lo que es la vagina simultáneamente. Y generalmente muchas pacientes o muchas de mis seguidoras utilizan el término infección vaginal de forma generalizada. Sin embargo, pues bueno, hay que aprender a dividir y aprender a distinguir estas dos enfermedades o situaciones que pueden afectarlas a ustedes. Entonces, la cervicitis no es más que una inflamación de tu cuello uterino. Y eso es muy importante saberlo y es muy importante que estudiemos las causas. Vamos a tener diferentes causas, de las principales son infecciosas y tenemos también otras que son no infecciosas, ¿ok? De las infecciosas, pues obviamente como su nombre lo dice, pues son infecciones, sobre todo algunas infecciones de transmisión sexual como es la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrea, ¿sí? Que estas son de las más frecuentes y estas nos pueden complicar inclusive provocando alguna enfermedad pélvica inflamatoria. Otro tipo de cervicitis que nos puede dar por enfermedad de transmisión sexual viene siendo la Trichomona vaginalis. Esto es un parásito que afecta lo que es la parte de el cuello uterino y esto nos puede provocar pues como tal una infección vaginal, ¿sí? Tenemos también una vaginosis bacteriana que esta prácticamente no es que sea, no siempre es una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, se debe más a un desequilibrio de la le llaman de la microbiota vaginal, ¿sale? Hay quienes dicen la flora vaginal, pero no es flora porque flora se refiere a plantas. Entonces vamos a tener un desequilibrio en la microbiota vaginal y eso nos va a causar una vaginosis bacteriana. También tenemos lo que es una cervicitis por cándida, que la cándida, como ya lo sabemos y lo hemos platicado mucho aquí en el live, es un hongo, ¿sí? Hola Anita, buenos días. Es un hongo, entonces esta cándida se asocia más a un desequilibrio de la microbiota vaginal, donde vamos a tener proliferación de este hongo y nos va a causar síntomas, ¿sí? La cándida, de hecho, se asocia más a lo que es una vaginitis, o sea, una inflamación de la vagina como tal, no tanto a una cervicitis, pero también se asocia, ¿sale? Entonces, recuerden, si tienen, por ejemplo, irritación, inflamación, pues probablemente podría ser cándida, ¿sale? Y tenemos también lo que es el virus del herpes simple. También es una causa infecciosa. Recuerden que existen dos tipos de herpes, el tipo 1 y el tipo 2. En este caso, generalmente es más por el tipo 2, que también nos puede causar una cervicitis. Y tenemos las causas no infecciosas. También esto es muy importante reconocerlo porque muchas de las cervicitis que nosotros vemos en consulta a lo mejor no tienen una origen en algo infeccioso, pero sí en la utilización de algunos productos que nos pueden complicar este tema, ¿sale? Entonces, por ejemplo, la de las no infecciosas, pues tenemos lo que es la irritación química, ¿sí? Por ejemplo, las duchas vaginales, los espermicidas, el mismo látex de los preservativos van a generar o pueden generar una reacción en el cuerpo de ustedes, de las mujeres. Reacciones alérgicas, como ya lo estoy comentando, algunos productos.
Y el uso del DIU también puede provocar una cervicitis o pesarios mal colocados o mal tolerados. También es muy común la radioterapia en el caso de las pacientes que están cursando por una situación de cáncer cervicuterino y les dan radioterapia, podemos tener problemas de cervicitis. Es bien importante. Volviendo al tema, vamos a platicar de lo que son los síntomas que tenemos que reconocer, ¿sí? Entonces, un flujo, por ejemplo, un flujo anormal, es decir, que tenga cambios de olor o de cantidad o inclusive a lo mejor de coloración, por ejemplo, un flujo muy verdoso, un flujo gris, pues prácticamente no es normal y me puede estar hablando de una cervicitis o una cervicovaginitis. Un sangrado intermenstrual o poscoital, este es un dato muy, muy importante y siempre tiene que ser motivo de consulta, ya que un sangrado poscoital, por ejemplo, nos puede hablar de una cervicitis, pero también nos podría hablar de un proceso neoplásico, es decir, de un proceso de cáncer en este caso. Entonces, bien importante, si tú tienes sangrado poscoital, no lo dejes ahí a la ligera, por lo menos tienes que acudir a valoración con tu ginecólogo para que descartemos cualquier otra situación, ¿sale? Ardor o irritación vulvovaginal, pues prácticamente esto no es normal, porque puede tratarse a lo mejor, lo más frecuente es de una infección por cándida, pero pues existen otro tipo de patógenos, ¿sale? Y también es muy importante que aclarar que la cervicitis también puede ser asintomática. Esto es bien, bien importante y generalmente se da, gracias Eva, generalmente la cervicitis asintomática se da por una bacteria que se llama clamidia, que es una de las bacterias que nos puede generar inclusive infertilidad en la pareja. Entonces, por eso es bien importante, ustedes como mujeres, que acudan una vez al año a revisarse con su médico ginecólogo, aunque no tengan síntomas o aunque no tengan molestias. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico, pues básicamente, obviamente, hay que ir con el médico ginecólogo. No lo vamos a hacer aquí en TikTok, es muy difícil. No lo vamos a hacer googleando ni buscando en ChatGPT, sino que tenemos que ir a consulta para hacerles una revisión. Y lo que vamos a hacer es poner un espejo vaginal. Generalmente nosotros como ginecólogos lo que vemos es las características de ese cérvix, si no está muy friable, si no está sangrado, si no está inflamado. Vamos a también tomar cultivos. Esta es una herramienta muy importante porque el cultivo nos va a decir varias cosas importantes. La primera es que, gracias Maris, la primera es que nos va a decir qué tipo de bacteria nos está afectando y la segunda y muy importante es que nos va a decir con qué tipo de antibiótico la podemos matar o con qué tipo de medicamento, ¿sale? Entonces, el toma de cultivos es indispensable. No siempre se tiene que hacer, déjenme aclararles esto. La verdad es que los cultivos los hacemos cuando ya dimos un tratamiento. Nosotros siempre el tratamiento lo damos en base a la estadística. O sea, es decir, damos un tratamiento enfocado a los patógenos más frecuentes, a las bacterias más frecuentes que nos afectan. Y si no funciona, entonces sí ya deberíamos de pedir un cultivo para no estar dando antibiótico de repetición, ¿ok? Vamos a tomar cultivo, hacemos un estudio que se llama PCR para identificar el agente causal. El Papa Nicolau no es un estudio específico para estudiar lo que es la cervicitis o las infecciones vaginales, pero el Papa Nicolau también como parte del control, a veces lo tomamos, aprovechamos su revisión anual que se tienen que hacer como mujeres y nos puede también decir el patógeno que nos está infectando o que tenemos la infección, ¿sale? En algunas veces se puede pedir un estudio complementario como la colposcopía para buscar lesiones u otro tipo, ¿sale? Dentro de este tema hay muchos mitos y hay algunas cosas que me gustaría aclarar y romper con estos mitos para que no se queden ustedes con ideas que no deben de ser, donde es, por ejemplo, si el flujo siempre es normal si no pica. Entonces, eso es completamente falso. Obviamente, por ejemplo, el sangrado poscoital, pues básicamente no es un flujo, no es algo normal. Un cambio de olor muy importante también puede ser dato de que estés cursando con datos de cervicitis o sobre todo de una infección vaginal. Entonces, por eso digo, siempre hay que acudir a valoración, ¿sale? Si no hay síntomas, no hay infección, pues esto es completamente falso. Como ya les dije, la clamidia es una de las infecciones de transmisión sexual que podrían estar ahí presentes. Se hace crónica, o sea, se hace con mucho tiempo
y nos puede causar inclusive hasta esterilidad. Las duchas vaginales, esto es bien importante. Las duchas, dice, el mito dice que las duchas vaginales limpian y previenen infecciones. Y esto es completamente falso, chicas. Por favor, no usen duchas vaginales, no usen productos de higiene íntima que a veces introducen en su vagina para poder limpiar. Yo sé que hay mujeres o hay personas que están muy obsesionadas con ese tema de la limpieza íntima, pero créanme que entre más se obsesionen y más hagan limpieza de la zona íntima, más propensas a infecciones van a estar, ¿sale? Otra cosa importante, que esto pasa muy frecuente y a veces entre los mismos colegas, a mí me sorprende que traemos datos de una cervicitis o de una cervicovaginitis clínica donde requiere tratamiento con óvulos y le dan tratamiento para infección de vías urinarias. Entonces, una infección de vías urinarias no es lo mismo que una infección cervicovaginal o cervicitis. Hay que hacer muy bien esta separación. Se puede tener una infección de vías urinarias sin tener cervicitis y se puede tener cervicitis sin tener infección de vías urinarias. Entonces, es bien importante ese tema, ¿sí? Ahorita voy a contestar todas sus preguntas, ya me lo termino, ¿eh? Y dentro de los tratamientos que vamos a ofrecer durante la cuestión de la cervicitis, es muy importante, obviamente es un abanico de tratamientos, pero pues obviamente ya una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, que la gran mayoría lo hacemos clínico, vamos a dar antibióticos dirigidos según el microorganismo. El tratamiento para la pareja es muy importante, sobre todo si se trata de una infección de transmisión sexual. Siempre hay que dar tratamiento a los dos. Disculpen. Y algo muy importante es que tenemos que evitar relaciones sexuales durante el tratamiento, ¿sale? Si es una causa irritativa, pues hay que suspender el producto que nos esté irritando, ¿ok? Entonces, algo muy importante que también deben de saber es que el flujo de su vagina puede cambiar según el momento del ciclo en el que están, pero sí hay señales que ameritan consulta. Entonces, hasta aquí el tema de cervicitis. Espero les haya gustado, espero les haya dado un panorama general. Es muy amplio en realidad, porque de los microorganismos que causan cervicitis, de todos esos podemos hablar de uno por uno y me puedo tardar 1 hora por cada uno.